Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y ahora, queridos amigos, reflexionamos ya sobre la introducción del libro de los jueces. Decíamos que tanto Deuteronomio como el libro de Josué y ahora el libro de los jueces están en concomitancia, es decir, como una continuación. Por eso es que se habla de una escuela deuteronomista, ¿verdad? En el sentido de que hay un redactor final. Eso es lo que se habla normalmente, como un redactor final, como una escuela final que tiene los fragmentos, tiene los materiales, todo lo que se fue escribiendo, todo lo que se fue reflexionando, y en un momento como que va ordenando la Biblia, lo que nosotros decimos. A eso nosotros le decimos escribir la Biblia, pero más que escribir sería un ordenar, un poner, un sistematizar, casi podemos decir, dentro de una macroestructura. Y dijimos anteriormente que al hablar de la macroestructura tenemos una teología que es la que parece reinar y la que responde a todo el contenido que encontramos dentro de la Biblia, que sería esa teología de la famosa retribución. La teología de la retribución que consiste, hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos va a retribuir todo lo que hemos perdido, ¿verdad? Y sobre ese eje nosotros vamos viendo, pero después llega otro momento en el cual se nos muestra también con la teología que va dando pasos y nos va diciendo, ¿saben qué? No es tanto esa teología de la retribución, porque Job es uno de los casos, los libros sapienciales principalmente, nos muestran y nos dicen, no, yo no hice ningún mal, yo no he pecado. Job nos dice eso, yo no he pecado contra el Señor. Siempre hice las cosas como tenía que hacerlas. Y sin embargo, mira, Hayagan y Rayo lo mismo. Entonces, ¿cómo es eso? El que no ha pecado, ¿por qué tiene que ser, entre comillas, tiene que ser castigado? O sea, tiene que sufrir. Es interesantísimo, ¿verdad? Nosotros llegaremos más adelante a una reflexión, ¿verdad? Esperemos que tengamos los años suficientes para poder reflexionar sobre esto, ¿verdad? Porque son 73 libros. Estamos recién ahora en el 7º libro, 73 ya le cogen. Entonces ya me tú ven. Entonces, un libro por año, a que veas, un libro por año, 73 años ya le cogen por delante. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos que meditar, tenemos que ver, tenemos que entender lo que significa entonces para nosotros esta cuestión de la retribución o después mirar desde el aspecto sapiencial y decir, y bueno, ¿y cómo vamos a solucionar cuando alguien es tan justo como, por ejemplo, Job?
que nunca ha pecado contra el Señor, al contrario, Él se presenta siempre puro, ¿verdad?, ante el Señor, y que ofrece holocausto por las dudas. Él ofrece por sí mismo, por las dudas, por si haya pecado, hasta medio parece escrupuloso, ¿verdad? Job presenta los holocaustos ante el Señor. ¿Y cómo es eso, verdad? Después al final los añagar y rayo. Bueno, todas estas cuestiones tan interesantes son problemas existenciales, ¿se dan cuenta? Que también responden a una situación de un contexto histórico en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nosotros vemos que nos viene de algún lugar o de alguna parte dentro de nuestra historia de vida. Y por eso es que hablamos de religión, es decir, donde nosotros podamos ligarnos a nuestra esencia, saber quiénes somos y buscar respuestas a esta situación de las que estamos viviendo nosotros en el día a día. Vamos entonces nosotros hoy, queridos amigos, a entrar en el contenido y en el mensaje de este libro de los jueces. Por lo menos vamos a comenzar, ¿verdad? Porque está en Ayarecoco, a ver, ñande no debe. Estamba ela ya le miana, estamba ela ya iguana, opea, ñande bewe castube. Ñamaña, yajao. Nosotros decíamos que el libro de los jueces comienza primero presentando el final de la vida de Josué. Eso luego primero, con las primeras frases, ¿verdad? De que después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. Entonces aquí te presentan la Biblia de Josué y luego de la conquista de la tierra prometida, es decir, todo lo que ellos ya hicieron. Nos encontramos en la tierra prometida. Josué Yomanoma, Oyapómalo, Oyapoana, Ome Ema y Chupecuera lleva pe yumi, Coanga, Pepe Yejana, Pepe Yapona, Pemba Apoana. Pejendu que venían de Yaramba, Poyerurea Bebe. Después, entonces, desde un principio, el autor de Jueces comienza por mostrar una de las grandes diferencias entre los libros. En Josué, toda la tierra fue distribuida y ocupada. Libro de Josué. Toda la tierra fue distribuida y ocupada. Sin embargo, en el libro de los jueces, el territorio no ha sido ocupado en su totalidad y una importante cantidad de naciones extranjeras todavía ocupan la tierra de Canaán. Es lo que ya dijimos hace rato al comienzo en una de nuestras introducciones. Este ya es un primer problemita, ¿verdad? Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿y cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo verdadero? ¿Lo de Josué o el libro de los jueces? En Josué, ¿qué vamos conquistando del 1 al 11 prácticamente? Porque después habíamos leído quiénes son estos reyes que fueron vencidos, etc. 31 reyes lleva de las ciudades que fueron vencidas. Y Josué, él atendotá y el pueblo. La unidad también, nosotros hablábamos de una unidad que existe. Sin embargo, aquí nosotros vemos diversidad y aislamiento en el libro de los jueces. Y parece que tenemos que comenzar ahora nosotros a conquistar. Pero no es sino que también nosotros nos damos cuenta que ellos vienen, atacan, procuran ir, pero no pueden. Entonces subió, dice, contra Betel. Por ejemplo, fíjense en esto. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad antiguamente, y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Y así entonces ellos entran y conquistan y fundó una ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir un poco mirando, ¿verdad?, lo que significa esa conquista, lo que ellos conquistan. Pero después nos vamos a dar cuenta que también hay otras que no pueden conquistar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con el primer ministro del Líbano, Najib Mikati. Ambos líderes abordaron la crisis política y socioeconómica del Líbano y el importante papel de los cristianos en el país. El primer ministro viajó acompañado de su esposa. El Papa bendijo varios rosarios y algunos objetos religiosos.
Intercambiaron regalos ante los invitados del primer ministro. El Papa le entregó un ladrillo de una iglesia greco-melquita de Beirut, uno de los templos más dañados por la explosión del puerto del 4 de agosto del 2020. La esposa del primer ministro regaló al Papa 3 CDs de música. El Papa le regaló un bajo relieve que evocaba un mensaje especial para el Líbano. Il lavoro e l'abbondanza della terra, che sia per tutto il Libano un messaggio di salvezza. También le entregó un ejemplar firmado de su último mensaje para la Jornada Mundial por la Paz. Después, aunque no es habitual, el Papa tuvo un breve discurso sin guión. Primero recordó el difícil periodo que atraviesa el Líbano, luego hizo un llamamiento a la cooperación para que el país se recupere. Noi dobbiamo lottare per firmare, fare forte il Libano perché è un paese, un messaggio ma che anche è una promessa. Io vi assicuro la mia preghiera, la mia vicinanza e anche il mio lavoro di parlare diplomaticamente con i paesi che possono unirsi al Libano per aiutarlo a rialzarsi. El Papa invitó a los presentes, entre los que había musulmanes y cristianos, a rezar unos momentos de silencio por el Líbano. Y el encuentro se concluyó con varias fotos de grupo. ¿Sigue siendo el papado una institución actual o se percibe como algo anacrónico? ¿Es reconocido por todos como una autoridad indiscutible? Estas son algunas de las preguntas que aborda Francesco Grana en este libro sobre el papado en el mundo contemporáneo. El papado es una institución en evolución que no está destinada a terminar. Esta reforma del papado, hija del Concilio Vaticano II, la está continuando Francisco y quien llegue después seguirá con esta institución tan importante. En este ensayo, Francesco Grana se adentra en la coexistencia de dos pontífices y en las normas canónicas para comprender la dinámica del magisterio papal. La clave es descubrir si hay un único modo de ser papa y cuál es el margen de maniobra del pontífice. La idea de este libro nace del documento publicado por Francisco, Evangelii Gaudium, donde pide una conversión del papado. Son palabras valiosas que no deben pasar desapercibidas. El título del libro se traduce como Lo que queda del papado y se interroga sobre un futuro en el que se juega la supervivencia del catolicismo. Para muchas mujeres, la maternidad ocupa un lugar fundamental en sus vidas, pero hay otras que no pueden cumplir el sueño de ser madre por problemas de fertilidad. Para ayudarlas nació Springs in the Desert, Manantiales en el Desierto, una iniciativa para apoyar emocional y espiritualmente a mujeres que no pueden tener hijos y a sus parejas. Según nuestra propia experiencia, cuando sigues un tratamiento para tratar de concebir, falta el apoyo emocional y espiritual. Es una experiencia muy solitaria a la que queremos aportar ese tipo de ayuda. Springs in the Desert comenzó como un blog, pero ahora tiene su propio podcast, propone oraciones y coordina encuentros de grupo para que las mujeres afronten la infertilidad como más les ayude. Por ejemplo, Kimberly Henkel, cofundadora del grupo, descubrió la alegría de ser madre de acogida tras años intentando concebir. Me daba mucho miedo la acogida y ahora la veo con otra perspectiva. Creo que es una vocación muy bonita y hay muchos niños, más de 400.000 solo en Estados Unidos, que necesitan un padre y una madre ahora mismo. Springs in the Desert también da a los matrimonios que quieren formar una familia las herramientas y el apoyo para que la infertilidad no sea un lastre en su relación. Es muy importante seguir cuidando nuestro matrimonio, estemos donde estemos en ese camino de infertilidad, queramos seguir intentándolo o no. Aunque aceptemos que para nosotros no sucederá de esa manera, cuidemos nuestro matrimonio. Recordemos que no nos casamos con una idea, sino con una persona. Solamente en Estados Unidos, 1 de cada 8 mujeres sufre infertilidad y Springs in the Desert quiere asegurarse de que no esté sola. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre,
dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos presentando esta teología y sobre todo estamos comenzando sobre el contenido y el mensaje del libro. Decíamos que en este libro encontramos en Josué que toda la tierra fue distribuida y ocupada. Según el libro de Josué, todo ya fue ocupado. Sin embargo, en el libro de los jueces el territorio no ha sido ocupado en su totalidad. Y una importante cantidad de naciones extranjeras todavía ocupan la tierra de Canaán. El libro tiene dos introducciones. Estudio, pero tiene dos introducciones. La primera se orienta hacia el pasado de Israel y acentúa más el aspecto militar y social. Va del 1 hasta el 2:5. Y la segunda, sin embargo, se orienta hacia el futuro y resalta más el aspecto religioso. La segunda, entonces, se orienta más hacia el futuro y resalta más el aspecto religioso. Entonces, lo primero, entonces, se acentúa el aspecto militar y el pasado de Israel. Lo que ellos vivieron, lo que ellos fueron, los padres. El pasado y el aspecto de guerra, el aspecto militar. Primera introducción, capítulo 1 del 1, que va a llegar hasta el 2:5. Y después va a comenzar la otra parte, que es la parte más bien, entonces, ¿se acuerdan? El tema que ya hemos dicho, que era un poco de violencia por una parte, pero sobre todo como tema central, a pesar que lo militar también es de mucha violencia, ¿verdad?, para la conquista, pero sobre todo el aspecto de la idolatría. ¿Verdad? Este tema principal o tema central también, o temas importantes dentro de este libro. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor respondió: que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Hemos dicho ya aquí, ¿verdad?, de esta partecita también. Vamos a seguir reflexionando un poco más y después vamos a procurar explicar esto. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Aquí parece que son solamente dos. ¿Se dan cuenta? Entonces parece que hay una dispersión, digamos, tribus dispersas y aisladas. Tribus dispersas y aisladas como característica en el libro de los jueces. Sin embargo, en el libro de Josué no. En el libro de Josué toditos, ¿verdad? Incluso a las 3 tribus, ¿se acuerdan? A las de Rubén, a las de Gad y a las de media tribu de Manasés. Les exige Josué: no, señores, que Moisés veme la tierra aquí, esta parte. Eso también es muy interesante en la teología, ¿verdad? Porque Moisés puede ser el líder, entonces
Moisés fue el que verdaderamente comenzó a destruir la tierra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero como Moisés no entró a la tierra de promisión, entonces Moisés es, sin embargo, el caudillo number one y es el primero en que distribuye la tierra, y él ya le distribuye a Rubén ahí en la parte, ¿verdad?, del sur hasta el Arnón, y luego entonces le distribuye también a Gad en el centro y luego a los de la media tribu de Manasés más al norte. Y esto es interesante, ¿verdad?, porque aquí entran muchas teologías. Aquí se está salvando en primer lugar la figura y el liderazgo, la tendotaina de Moisés. La oñigen iba a peñan de yara ellos en de la eguera. Y ellos quieren mostrar y quieren decir, bueno, Peituyacuevo Manombové por lo menos, porque él muere a 120 años, muere ya en la punta del monte del Pisgah, viendo y por ahí Mobanio Ñeñotún, etc. Parece que el Señor lo llevó, así aparece un poco, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Nadie sabe dónde está su sepultura. Bueno, todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad?, dentro de una teología para decir que hay una cercanía tan grande con el Señor que al final de cuentas muy, viendo y cuay. ¿Viste cómo se van formando, ¿verdad?, estas ideas centrales y elementales que entran en nosotros y nos van explicando y nos van diciendo qué es lo central y lo elemental? Eso no le interesa tanto al autor sagrado. Lo que al autor sagrado le interesa en contarte y en decirte es que no sabemos dónde lo han enterrado, nadie sabe dónde lo han enterrado, pero con eso su idea es decirte que Dios lo ha llevado. Es como una asunción, ¿entiendes? No, estas son cosas espectaculares y maravillosas, pero te dice de una forma tan solapada, ¿verdad?, que entonces uno piensa y dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó, verdad? Es como que queda en el misterio. ¿Y dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde lo habrán enterrado? No, el problema es que Dios, como fue su servidor, siervo del Señor, cada momento luego te habla también de eso. Incluso aquí luego, en el libro de los jueces, ¿verdad?, los israelitas consultaron al Señor. En el libro de Josué, cuando comienza nuestro libro de Josué, justamente comienza diciendo así, ¿verdad? Entonces, que muere Moisés, dice, el servidor del Señor. Son elementos, son frasecitas, parece que se pone por poner, nomás anda y por y ve. A ver, y por y la poner por poner tejina en la Biblia. Siempre con una finalidad pedagógica de enseñarnos algo y decirnos algo y transmitirnos lo esencial de la teología que nos está transmitiendo el autor sagrado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom.
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañé YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañé Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta introducción del libro de los jueces. Con el libro de los jueces, una continuación que estamos viendo, una unión maravillosa, ¿verdad? Y hablábamos aquí principalmente en el libro de los jueces sobre el contenido, estamos hablando del contenido y también sobre el mensaje. Decíamos que en este libro encontramos dos introducciones. La primera introducción, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5. Esta es la primera introducción. Nos habla más, de cierta manera, ¿verdad?, del pasado de Israel. Lo que Israel fue haciendo, cómo fue viviendo, cómo fue pasando, cómo llegó hasta aquí, su pasado. Pero por otra parte también nos habla del aspecto también militar, la conquista. Sin embargo, esa segunda introducción nos va a hablar en todo caso, ¿verdad? Se acentúa más el aspecto del futuro de Israel. Y no solamente el aspecto del futuro, ¿verdad?, sino que sobre todo el aspecto religioso. Entonces se dan cuenta que aquí posiblemente ya tenemos también tiempos diversos, ¿viste? Fragmentos diversos, etapas diversas. Entonces el autor sagrado después va ubicando, el autor sagrado va colocando estos elementos o estos fragmentos que tienen uno como recordando el pasado y todo lo que significó la lucha, la batalla y la conquista. Y con esto también le está dando la unión totalmente, de una forma maravillosa, con el libro de Josué. Josué, o manoma Josué, angaña continuara. Y entonces ahí te va uniendo con todo lo que fue pasando. Pero claro, aquí también vamos encontrando situaciones que son bastante diversas, ¿verdad? Situaciones en que se nos presentan contenidos diversos. ¿Por qué? Y porque, por una parte, el libro nos presentaba a un dios, aquí van a aparecer muchos dioses. Por otra parte, también vemos un pueblo que está unido y sin embargo aquí vemos que están tribus dispersas. Acabamos de leer nosotros, ¿verdad?, que Judá viene y le invita a su hermano Simeón. Le dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado. O sea, son ellos dos los que se ponen las pilas, ellos dos, y comienzan ellos a conquistar. Incluso como que preguntan, ¿quién primero subirá? ¿Verdad? ¿Quién primero? Y aquí suben estos dos primero. Y Simeón lo acompañó, dice. Cuando Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas y derrotaron en Besek
a 10.000 hombres. Allí se encontraron con Adoni-Bezek, combatieron contra él, derrotaron a los cananeos y los pericitas. Adoni-Bezek trató de escapar. Es interesante, ¿verdad? O sea, cómo te va contando un poco esa historia, te está diciendo cómo fue, que Dios les acompaña, quienes vencen, Dios que está presente con ellos. Aquí está Judá, bueno, ya no te dice más así directamente, pero era Simeón y Judá. Lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Alguna vez señalé allí por qué le corta el dedo pulgar, los dos dedos pulgares, y del pie y de la mano. Porque porque ya eres copágina, pero si por ahí te cortan tu dedo, aquí vos ya no podés más empuñar la espada, es decir, vos ya no podés pelear más. Por eso le cortaban al enemigo. Ese hombre podía hacer cualquier otra cosa, podría ser un servil, un esclavo, pero ya no podía usar la espada, porque cuatro temas la incuan, te cortaba el dedo. Mira qué interesante, guerras, ¿verdad? El hombre, la humanidad. Bueno, ¿y por qué tu pie, allá de tu pie también, el dedo gordo? ¿Por qué? Y porque justamente, si vos no tenés ese dedo gordo, ¿saben qué? No podemos correr. Benjamín debe. De coino pende cuando sube, entiende que dispara. Entonces, al enemigo, para que no se escape. Y además no existían botas, bueno, tal vez existían botas o lo que sea, pero medio punandilento en teoría, recope yanayo y la zapatú con ella vaya de codo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, imagínense allí, sin el dedo gordo, los dos encima, no podés correr. Ni tú y la, bueno, con los 4 dedos nomás está bien, de guata, pero la de guata por la mano. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, sobre experiencias de guerra. Entonces, lo tenían ya como esclavos directamente a esas personas. Esclavos, totalmente y absolutamente como esclavos. Sin poder empuñar el arma, la espada, ya no podían ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, ya no podían. Estos enemigos ya están aniquilados de cierta manera. Físicamente aniquilados. Mutilados, ahí está, el mutilado. Bueno, y así entonces, son cosas interesantes así que nosotros también encontramos aquí de lo que significaba en aquel tiempo técnicas de guerra también. Le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adoni-Bezek exclamó: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, ¿se dan cuenta? Recogían migajas, porque diga tú, iban a ver pues clavite, va a ver ya, y eran reyes, dice. Y sin embargo recogían migajas de mi mesa. Y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Es interesante también. Teología de la retribución. De upear ella paguen, de Adoni-Bezek. Trató de escapar Adoni-Bezek. Que sí que este tipo era ambaretecho, era cruel. Miramos, él hizo con 70 reyes, hizo lo mismo él. Les cortó los dedos, etcétera, etcétera. Y estaban bajo su mesa como esclavos, comiendo, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora, miren un poco entonces, en el fondo, cómo ellos van mostrando su teología. Van diciendo, y eso es lo que yo les decía, la teología de la retribución. Hemos pecado, y ya por la veía entonces ya de castiga. Vean a la teología, Gobe. Esta es la teología que nosotros decimos la teología de la religión baja, ¿verdad? Donde miramos de este aspecto. Es un castigo, como algo que viene desde afuera, ¿verdad? Y bueno, luego dice, lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá atacó a Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de la espada e incendiaron la ciudad. Es decir, aquí es la conquista de Jerusalén. Nosotros en el libro de Josué en ningún momento encontramos la conquista de Jerusalén, ¿verdad? Encontramos la lista, pero ahí no encontramos Jerusalén. Vamos a ver un poco el capítulo 12, justamente, ahí cuando está, a ver si aparece aquí. Ah, sí, está.
Está el segundo, vamos a ver, Jericó, rey de Ai, junto a Betel. Luego el rey de Jerusalén y de Hebrón. El rey de Yarmuk y el rey de Laquis, o sea, son los que están ahí, los primeros. Bueno, y después, ¿qué pasa con estos? Continúa, ¿verdad? Porque todo esto es introducción. La conquista de Hebrón. Entonces, Jerusalén, Hebrón. La tribu de Judá ahora fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña del Negev y la Shefelá. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba, a la hebronina, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Axa. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, y este le dio como esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, este le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió, ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Bueno, entonces aquí vamos viendo un poco, como decíamos, la historia de la conquista, cómo se va dando. Se dan cuenta que es una narración totalmente diversa de lo que nosotros habíamos leído en el libro de Josué. Dentro de los estudios comparativos, ¿verdad?, de los libros, de los grandes exégetas, aquí ellos se juegan y nos dice que el que es más próximo, ¿verdad?, a contar y a decir tal vez cómo se hizo esa conquista, un poco el libro de los jueces es un poquitito más realista, por lo menos en su narración. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñan de Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas. Encontramos pecadores y encontramos santos. Y lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor
siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición, y es que Él nos dará el reino, y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre, y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar la sencillez de nuestro Dios podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza
y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida,
nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión sobre el libro de los Jueces y estamos mirando aquí sobre la conquista, ¿verdad?, de la tierra, según el libro de los Jueces. Estamos viendo estas características. Decíamos que la primera introducción nos habla más del aspecto histórico del pasado de Israel y que mira al mismo tiempo siempre la conquista, ¿verdad? Se acentúa el aspecto militar y social de Israel. Pero la segunda parte se orienta más hacia el futuro y resalta más el aspecto religioso. Vamos a mirar un poco esta segunda partecita. Ahora no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero ahí están los fracasos, también lo que conquista, lo conquista. Decíamos que según el libro de Josué, todo conquista, o conquista. Entonces quiere decir que ese libro de Josué posiblemente es un libro incluso posterior a este, ¿entienden? O sea, donde encontramos más teología. Este tal vez sea un libro mucho más realista, como dicen los exégetas y los estudiosos, que nos presenta un poquitito más la realidad de cómo fue verdaderamente la conquista. Nosotros de esta segunda introducción, porque decíamos que son 2 introducciones, del capítulo 2, versículo 6, Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país, ¿viste? Es como que está retomando allá del libro de Josué, ¿verdad?, de su último discurso. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué, y durante toda su vida, de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad, en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaaz. Y cuando toda aquella región y aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho en favor de Israel. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Esta es una introducción maravillosa. Una introducción maravillosa. Porque te vuelve a hablar aquí de la muerte de Josué. Pero antes de la muerte de Josué te vuelve a ubicar la situación en que estaba el pueblo de Israel. Josué despidió al pueblo. Allá en el capítulo 1 nosotros dijimos, después de la muerte de Josué, así comenzó nuestro libro. En la primera introducción. Es decir, que posiblemente esta introducción, la primera introducción, es un agregado posterior, lo que nosotros le llamamos glosa. Es como querer darle entonces una continuidad también a aquel libro de Josué, capítulo 24.
Ahí luego ya se murió Josué, fíjense. Entonces es una continuación, entonces, ¿verdad? Después de la muerte de Josué. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia de Timnat-Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. O sea, coinciden muy bien, ¿verdad? O sea, todo lo que nos dice Josué despidió, habló de Peyes, sirvió al Señor muy bien, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo tranquilo. Y después dice, aquí está, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Josué, entonces, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timnat-Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia, hay aquí algún cambio, en Timnat-Serach, el mismo nombre, el mismo lugar, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz, la montaña de Efraín. Y sí, ahí entonces igualito, ¿verdad? O sea, es como que retoma lo que nosotros habíamos ya escrito ahí en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 29 en adelante. Y bueno, entonces finalmente, posiblemente entonces también esta muerte de Josué que nos habla en el capítulo 24 de Josué, posiblemente es un agregado también. O sea, aquí están las complicaciones, ¿verdad? Que tendríamos que seguir estudiando. Pero una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque ahora tenemos que mirar y ver cómo es que el autor sagrado va uniendo. Porque tenemos tantos lindos materiales, pero no es que uno agarra un mochaín o un bonde y dice, este no me sirve. No. Aquí entonces tenemos que ir ubicando porque cada uno de ellos tienen materiales preciosísimos. Y más aún, porque ellos entienden que esto es palabra de Dios, es revelación. Queridos amigos, por hoy vamos concluyendo. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que les fortalezca siempre y nos acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.